Bien, continuando, vamos a pasar a hablar sobre que la ley contempla en su capítulo quinto sobre los estupefacientes, psicotrópicos, precursores y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. Esta parte es también muy importante porque ustedes saben que este es un área, o sea, de denuncias penales, porque hay que cumplir con la norma. Es algo muy importante que todo profesional no puede dejar de conocer sobre lo que la ley 2945/9 contempla en cuanto a estupefacientes, psicotrópicos, precursores. Bien, en el artículo 17, entonces, esta ley indica que la fabricación, la importación, la exportación, la distribución, comercialización, investigación, almacenamiento, prescripción, dispensación y control de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, precursores y de otras de uso médico y científico sujetas a esta fiscalización sanitaria y productos que la contienen, incluidos en los convenios internacionales sobre la materia y lo que determina la Autoridad Nacional de Salud. Bien, todas estas se rigen por referidos convenios y demás normas vigentes. Tenemos entonces que es muy importante la fiscalización de estos tipos de estupefacientes, de fármacos. Tenemos que estos estupefacientes y precursores se rigen por convenios y demás normas vigentes. ¿Para qué? Para que pueda distribuirse, para que pueda prescribirse. En el caso, por ejemplo, de la prescripción, en nuestro país, nosotros que tenemos que tener en cuenta que todos estos productos antes enunciados tienen que tener una receta especial. No se puede prescribir en receta común, sino es una receta especial. Bien, entonces la exportación, el almacenamiento tiene que ser también muy riguroso, no puede estar almacenado con otro tipo de productos, tiene que ser al resguardo. Esto es una obligación del profesional químico farmacéutico. La dispensación tiene que estar vigilante, no se puede dispensar con recetas simples, es comunes, y hay que quedarse con la receta, que lo voy a explicar en la parte más adelante. Bien, luego tenemos entonces que tanto fabricación, importación, expendio y la comercialización fundamental que conozcamos este tipo de sustancias. La Dirección General de Medicamentos y Insumos de DGMID, Autoridad Nacional. Bien, que es una entidad técnica, normativa, órgano de línea del Ministerio de Salud que tiene que velar por este tipo de productos. Tiene una misión, una de sus misiones primordiales es proteger la salud de la población peruana y va a velar por la existencia de medicamentos seguros, eficaces y de calidad. En el marco de este sistema que deben ser los productos seguros, eficaces y de calidad, es necesario entonces que se conozca que una de las entidades, como dije, va a velar por las actividades que destacan en este control y fiscalización de estas sustancias y medicamentos que contienen tanto estupefacientes, psicotrópicos y precursores, debido a que estos productos requieren una alta vigilancia sanitaria y cuidado en su uso, lo que deben ser estrictamente para fines terapéuticos. Tenemos entonces que existe una base legal, que son acuerdos internacionales. Se dio el primero en 1961 con la Convención Única de Estupefacientes, en 1971 el convenio sobre estas sustancias, y por último en 1988 otro de los acuerdos internacionales fue la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estos estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Entonces, toda esta base legal que nosotros vemos acá, que la Ley General de Salud, la Ley de drogas, el reglamento y el TUPA también, que informa la Política Nacional de Medicamentos y la modificatoria del reglamento de estupefacientes que se ha dado con una modificatoria que se ha dado en 2005. Tenemos entonces que sale este reglamento, contamos actualmente por el decreto 023 con el reglamento de estupefacientes psicotrópicos y estas sustancias que se dio en el año 2001, que el 2000 y que ha tenido una modificación en el año 2005. Esta definición, pero para entrar y detallar claramente sobre estos
medicamentos, es necesario establecer diferencias puntuales en cuanto a un estupefaciente, a un psicotrópico y un precursor. Y vamos a decir así, en grandes rasgos, el estupefaciente, ¿qué viene a ser? No viene a ser sino una sustancia natural o sintética, un medicamento que la contiene con alto grado de dependencia y abuso. Ahí está la diferencia, que existe esto. La diferencia entre un psicotrópico y un estupefaciente, que el estupefaciente tiene un alto grado de dependencia y abuso. En cambio, el psicotrópico, de igual manera, bueno, es una sustancia de origen natural o sintética o medicamento que la contiene, que puede producir dependencia física o psíquica. En el caso del precursor, viene a ser cualquier sustancia que puede ser utilizada en la fabricación de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias de efectos semejantes. Como se dio más o menos en el año 2007, ¿no? En 2006-2007, con la salida estrepitosa de los antigripales. Los antigripales, para todas estas sustancias para resfrío, contenían una sustancia que era un precursor de este tipo de anfetaminas, en las cuales se fue detectada, y por eso se cambió la formulación de unos medicamentos, se cambió la formulación del medicamento, de estos medicamentos para el resfrío, para evitar este tipo de desviación ilícita que hacían con la compra excesiva de estos productos antigripales. Y estos productos antigripales comenzaron a ser vendidos de una manera, o sea, comenzó a haber una producción excesiva, inclusive en verano, y ahí fue cuando la policía se comenzó a dar cuenta, ¿no? Que estaba pasando algo con este tipo de productos antigripales, llámese en el año 2006-2007, que se tomaron acciones y se corrigieron para evitar ese término, y se pidió el cambio de formulación de este tipo de antigripales. Bien, en cuanto a la prescripción de estos productos, solamente se le permite que prescriban en receta especial los médicos y cirujanos dentistas. Y existen los productos en el artículo 23 de este reglamento de estupefacientes, son las listas 2A, 3A, 3B y 3C, que se utilizan recetarios especiales, y ahí están contempladas este tipo de productos. Bien, tenemos que deben ser recetarios especiales, que deben estar numerados y impresos en papel autofotocopiativo. ¿Cuáles son las responsabilidades farmacéuticas? Bien, en primer lugar, el químico farmacéutico es responsable por la adquisición, el almacenamiento, la custodia, dispensación y control de estas sustancias comprendidas en este reglamento. Es responsabilidad exclusivamente de él, lo indica el reglamento. Entonces hay que tener en resguardo, hay que utilizar anaqueles, utilizar armarios especiales para tener este tipo de productos. Las recetas, en primer lugar, tienen que tener mucho cuidado, deben ser firmadas, selladas y foliadas por el regente. Se queda la receta. Cuando viene, vamos a poner un ejemplo, viene un paciente con un estupefaciente y la receta que nos trae debe estar duplicadas. Entonces esa receta se queda en el establecimiento y tiene que ser firmadas por la persona que recibe el producto, al reverso de estas recetas, porque así lo indica la norma. Luego, que tenemos, esta receta especial debe ser retenida, o sea, esta no es una receta común que usted atiende y luego le entrega, dispensa y luego le entrega, no, esta receta especial debe ser retenida una vez atendida, debiendo quedar la copia archivada en el establecimiento dispensador por el término de 2 años. O sea, en 2 años lo pueden supervisar y usted tiene que tener. Esto es importante porque si usted no se queda con estas copias, va a tener problemas más adelante de índole penal. El balance trimestral también es un control que se da con estupefacientes y que se contempla en su artículo 50 de este reglamento, en que todas las farmacias, boticas, servicios de farmacia y establecimientos de salud, universidades o instituciones científicas que manejen este tipo de productos, bueno, tienen que tener cuidado con los medicamentos que estuvieran considerados dentro de la lista 2A, 3A, 3B y 3C. Están obligados entonces a presentar trimestralmente un balance, que acá podemos observarlo más adelante. Va a haber les voy a explicar cómo pueden presentar. Tenemos, miren,
Fechas de presentación del balance. El primer trimestre empieza en abril, del 1 al 13, que se va a informar todo de enero, febrero, marzo, y así sucesivamente, y se termina en el cuarto trimestre. Como pueden observar aquí, se termina en el cuarto trimestre en enero, del 1 al 13. Pueden presentar cualquiera de estos días de los meses del movimiento que tuvo estos productos en octubre, noviembre y diciembre. Bien, acá tenemos una hoja de balance psicotrópico que podemos avanzar, cómo se establece el laboratorio, el lote, la fecha de vencimiento, el saldo anterior, los ingresos, egresos que uno tiene que colocar. ¿Quién firma este documento? El químico farmacéutico. Y tenemos en la lista 2A, estas listas que nosotros estamos enunciando van a quedarse con ustedes para que tengan en cuenta. Está en el reglamento, ¿no?, de estupefacientes psicotrópicos contemplado, como la cocaína. En la lista 3A está la catina, el etinamato. Luego tenemos la lista 3B, que aquí podemos considerar el alobarbital, la amobarbital, la cobarbital, etcétera. Y por último, la lista 3C, que contempla el barbital, el dinamato, fenobarbital, etc. Entonces les decía que existe un libro, ¿no? Un libro de estupefacientes psicotrópicos que tienes que ser comprado en Digemid, y este libro, que es comprado en Digemid, se van a registrar todas las sustancias que tienen receta especial y que estén contemplados dentro de los estupefacientes y psicotrópicos. Y acá tenemos, por ejemplo, el llenado de uno de estos libros que está foliado. Observen el folio número 1, es el llenado de estos libros, y que podemos nosotros considerar que podemos ver todo lo que ingresa está en azul y todo lo que sale es en rojo. Bien, observamos de enero 10 hasta la siguiente, que hacemos una doble raya para terminar el mes de marzo con la factura. Observen que se tiene que colocar el médico que está indicando y la cantidad y la factura con la cual está vendiendo. Bien, este balance, hay un cierre del trimestre, entonces este balance se tiene que informar a quienes, se tiene que informar a Digemid cuál es el saldo que tengo de epetirina, de fentanilo y de morfina. Para la inscripción, entonces, ¿cuáles son los procedimientos para distribución de las recetas especiales? Hay que tener mucho cuidado, porque estos recetarios especiales están numerados y impresos en papel autocopiativo, que lo van a manejar el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud va a vender este tipo de recetas especiales a quién? Va a vender a los médicos, y estos médicos tienen que solicitarlos por intermedio de un formato de inscripción de datos, su foto, su DNI. Y aquí observan los recetarios especiales. Estos recetarios son de 3 colores: rosado, verde y ligeramente amarillo, ¿no?, pálido. Y miren, la primera se va a quedar en Digemid, es lo que usted va a enviar a Digemid. Este va a quedar archivado el color verde, ¿no? La primera queda en Digemid. La verde es la que va a quedar archivada en el establecimiento farmacéutico o servicio de farmacia, y la tercera va a quedar archivada en el médico. Si el médico se va a quedar una y va a entregar 2 al paciente, el paciente va a la farmacia y esas 2 se tienen que quedar con él en el servicio de farmacia. Entonces, este documento, este reglamento ha tenido una modificación el 13 de abril de 2005. Este reglamento ha tenido una modificación que es solamente el artículo número 1. Hay una modificación en la cual están indicando que se adiciona el texto del artículo 6 del reglamento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias, y va a quedar de la siguiente manera el párrafo que ustedes observan acá con letras azules. Para la fabricación del lote piloto no se exigirá que los medicamentos en los que se incorporen las sustancias a importar cuenten con un registro sanitario vigente en el Perú, que no estaba contemplado. Bien, y el artículo 2, que se estudia y lo tiene la ley del artículo 12 del reglamento de estupefacientes y otras sustancias sujetas a fiscalización. Número y fecha de vencimiento de registro, que no estaba contemplado, excepto para el caso de sustancias para la aplicación de lotes piloto. Muy importante que estos lotes piloto muchas veces son utilizados para investigaciones, ¿no? En la ley 2945-9 vemos que en el capítulo 7 de los establecimientos nos habla sobre estos establecimientos farmacéuticos. Este capítulo 7, en el artículo 21, habla de la autorización sanitaria. Entonces, este es un documento que deben tener los establecimientos farmacéuticos. Luego tenemos la autorización. ¿Cuáles son los establecimientos dedicados a
este tipo de autorización sanitaria. Son aquellos que fabrican, importan, exportan, almacenan, distribuyen, comercializan, dispensación y expendio, pero de los productos considerados en la presente ley, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que requieren la autorización sanitaria previa para su funcionamiento. Entonces, estos establecimientos tienen que tener. Otro, dentro de la autorización sanitaria están exceptuadas de esta exigencia establecimientos comerciales que expenden productos de venta sin receta médica de muy bajo riesgo sanitario, llámese Vivaporub, sal de Andrews, etc. Entonces, los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud, la ANM, las autoridades regionales de salud y las autoridades de productos farmacéuticos son los encargados de expedir la autorización sanitaria a los establecimientos tanto públicos como privados. Tenemos que tener en consideración la importancia de la autorización sanitaria, que es un requisito indispensable para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento por parte de los gobiernos locales y que tenemos que tener en consideración. En el artículo 22 vemos la obligación de cumplir las buenas prácticas. Por eso, las buenas prácticas de dispensación de medicamentos hay que conocer, tienen que conocer este reglamento de buenas prácticas de dispensación de medicamentos para poderlas cumplir, porque ya lo está indicando el artículo número 22 de la norma, de nuestra norma. Luego tenemos la obligación de cumplir las buenas prácticas, ¿no? Para desarrollar estas actividades las personas tanto naturales, jurídicas, públicas o privadas que se dedican para sí o para terceros a la fabricación, importación, distribución, almacenamiento, dispensación y expendio de estos productos deben cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias establecidas en el reglamento respectivo. ¿Qué es lo que me pide el reglamento respectivo? Me pide las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de dispensación, buenas prácticas de almacenamiento. Estas buenas prácticas de dispensación, buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico y demás aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud. La obligación de cumplir las buenas prácticas, la Autoridad Nacional del Medicamento es la encargada de otorgar esta certificación de buenas prácticas a todos estos establecimientos farmacéuticos que consideramos. Vemos acá un certificado, ¿no? Acá tenemos un modelo de certificado de buenas prácticas de almacenamiento, que es interesante conocerlo, que esto es un ejemplo hipotético que podemos colocarlo para que tengan en consideración. Luego también vemos el artículo 23 que contempla la responsabilidad del director técnico en productos farmacéuticos y productos sanitarios. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el profesional? Tenemos que conocer, tenemos que leer esta ley por la importancia que tiene, porque me va a dar los pasos para yo poder trabajar, para poder tener consideración cuáles son mis responsabilidades, en otras palabras, cuáles son mis deberes, cuáles son mis obligaciones dentro del establecimiento en el cual yo laboro. ¿Cuáles son estas responsabilidades del director técnico en productos farmacéuticos? Debe contar con la dirección técnica de un profesional, es lo que establece la ley. Por eso es que este tipo de establecimientos necesariamente tienen que tener la contratación de un químico farmacéutico. La responsabilidad del director técnico en productos ejerce con la presencia permanente de este químico durante el horario de funcionamiento del establecimiento, salvo aquellos casos establecidos por reglamento de la presente ley. Entonces vemos que debe haber una permanencia de nosotros los profesionales, y la responsabilidad del técnico también asume la dirección técnica. Es responsable de que cumpla los requisitos de calidad de los productos que se elaboran, importan, exportan, almacenan, distribuyen, dispensan o expenden en esto según corresponda, ¿no? El artículo 24 nos habla sobre la distribución y comercialización de productos a establecimientos autorizados. Entonces, miren, la distribución y comercialización es muy importante conocer. ¿Por qué? Porque dentro de la distribución ustedes saben que tenemos que respetar la cadena de envío, porque hay medicamentos que tienen que tener condiciones especiales para poderlos distribuir y comercializar.
Bien, en cuanto a estos establecimientos, también nos habla sobre, según corresponda, se deben publicar y mantener actualizado en su portal institucional u otro el listado de establecimientos autorizados señalando la condición en que se encuentran los mismos, el listado de medicamentos que está pidiendo la norma. El artículo 25 habla de la comercialización y venta por Internet. Ya está contemplada la comercialización y ventas por Internet, que hay que tener en consideración porque es necesario que existan normas que puedan legislar, que puedan poner una información en la cual un registro, no solo un registro, sino un control, ser fiscalizadores, porque es por ahí donde si bien es cierto, los establecimientos en las farmacias existe una buena atención y están bien controlados en Internet, las ventas por Internet se escapa eso. Por eso es que es muy importante este artículo 25, en la cual ya está contemplada nuestra ley de comercialización y venta de Internet en este mundo globalizado que nosotros estamos viviendo. Los aspectos sanitarios de la comercialización de otros productos farmacéuticos, ¿no?, vía telefónica, por Internet u otros medios análogos o distribuidos por el sistema de reparto a domicilio, son regulados en el reglamento de la presente ley. Están regulados y es necesario que nosotros podamos conocer. En el artículo 26, que nos habla sobre la obligación de brindar facilidades para el control y vigilancia sanitaria. Muy bien, si nosotros, la norma es clara, la norma nos está indicando de que si a usted le cae una supervisión, si usted llega a supervisarlo, ¿no?, que es normal y que es natural, nosotros tenemos que brindar todas las facilidades para aquellas personas responsables para este control y vigilancia sanitaria, tener todos nuestros documentos en regla, si nosotros trabajamos dentro de la legalidad, todo está conforme, entonces no tenemos por qué temer y tenemos que brindar esas facilidades. De lo contrario, vamos a ser sancionados. Entonces tenemos que, según como les indicaba, tenemos que dar facilidades. Podemos observar ahí en pleno supervisión, y hay que dar facilidades para poder realizar un buen control y vigilancia ambiental. ¿Qué pasa si usted no brinda facilidades? Puede solicitar una autorización para el ingreso. Va a ser sancionadas. Bien, antes de despedirme, antes de agradecer a todos ustedes, es necesario que nuevamente reitere algo que es muy importante para nosotros los profesionales químicos farmacéuticos. Necesitamos conocer las normas, necesitamos sensibilizarnos, necesitamos leer, necesitamos interpretar las normas, porque son un paso muy importante. Como les decía, son la columna vertebral. Las normas legales con las cuales nosotros contamos son muy importantes para que podamos actuar dentro de la norma de la legitimidad. Entonces, solamente agradecer a ustedes por su interés en aprender, por su interés en conocer la ley 29459. Y antes de despedirme, puntualizar en ustedes lo siguiente. Hoy, en la actualidad, esta área de asuntos regulatorios, que no viene a ser sino el conocimiento de la norma y la aplicabilidad, porque llámese registro sanitario, necesito trabajar en un área de asuntos regulatorios. Tenemos vistos que tanto industria farmacéutica como industria cosmética son unos buenos rubros en las áreas en las cuales son muy bien pagados los profesionales, y asuntos regulatorios están siendo los segundos mejores pagados. Este es un área muy importante, porque permite llevar mano a mano, permite agilizar la producción, permite agilizar la venta, permite agilizar la exportación de los productos donde nosotros nos encontramos laborando, ¿no? De igual manera, en el caso de las farmacias, en el caso de los establecimientos farmacéuticos, tenemos que conocer las normas para trabajar dentro de la legalidad y cumplir fielmente lo que emana nuestras normas legales. Existen muchas normas legales, ¿no?, pero la fundamental es la ley 29459, y existen otros decretos supremos que son importantes para nosotros.
Gracias, agradezco mucho.